Are you ready? Are you ready? Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Mesa Sport de Televisión Almanzora, en el cual hoy recibimos la visita de Juan Carlos Beltrán Salvador, coordinador y entrenador de fútbol, muy conocido en nuestro pueblo. Por eso, Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Juan Carlos, os lo comento a vosotros. Para mí, Juan Carlos es uno de los grandes entrenadores que tenemos en la Comunidad Valenciana, gran coordinador del fútbol base que estuvo en muchos clubes, pero sobre todo, y lo que más me encanta para estar con él, es porque es una gran persona, tanto con sus jugadores psicológicamente como con nosotros los amigos de él. Juan Carlos, después de... no te echo la pelota, perdona, aunque hablemos de fútbol no te echo la pelota. Juan Carlos, aunque hemos hablado muchas veces tú y yo, pero me gustaría rememorar tiempos pasados. ¿Cómo te iniciaste y por qué en el fútbol? Hablemos ya de tu tiempo de jugador. ¿Qué fue? ¿Un trozo de pelota, un balón Sí, que había? recuerdo en el barrio donde vivía, en Castellón, en el barrio de la Guinea, pegado al Estadio Castalia, pues desde muy pequeñito pues ir a ver los entrenamientos, ¿no? De manera clandestina, incluso saliendo de clase, escapándome, viendo pues a los grandes del Club Deportivo Castellón, y desde ahí me enganché al balón y con apenas 5 o 6 años pues ya empecé, ¿no? Desde entonces pues mi vida, paralelamente a la de estudiante o a la de trabajador, ha ido ligada estrechamente con el balón y con el fútbol, ¿no? Desde la etapa de jugador, que ya por las lesiones reiteradas de espalda pues tuve que abandonar, pues acabé de entrenador, ¿no? Muy ligado, yo creo que gracias a Manuel Marbaneu, que fue quien me inició en el tema de entrenador, porque vio en ese momento que tenía pues unas dotes didácticas que siempre he dicho que mi vocación auténtica era la de enseñanza o la de magisterio, educación física y demás. Y él vio algo en mí que le gustaba y me introdujo en el tema de entrenador, ¿no? Hace ya muchísimos años. Y desde entonces, pues, en los banquillos es lo más cercano al fútbol que te puede mantener después de dejártelo como jugador. Bueno, luego hablaremos de entrenador, pero hablamos de jugador. Te iniciaste muy joven. ¿Es bueno, es malo, es regular que, por ejemplo, un chico empiece a los 5 o 6 años o los 3 años a aprender al fútbol, o uno que empieza a los 13 años o 14 años? ¿Hay diferencias? Yo creo que lo más positivo de los juegos de equipo, en este caso en el fútbol, que es el deporte más mayoritario, Sí. Tiene cosas buenas y cosas malas. Al final el fútbol, no olvidemos, es el deporte mayoritario y, por suerte o por desgracia, saca las mejores cosas de la sociedad y las peores, ¿no? Dentro de las mejores, evidentemente, está pues el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, el compartir tanto penas como alegrías, la obediencia, cosa que últimamente pues se está perdiendo, el tema de la pleitesía al entrenador, eso sí que se está perdiendo, ¿no? Al final es como te decía, es el fruto de la sociedad, ¿no? También por contra pues tienes las cosas malas de la sociedad en que vas viviendo. Y yo he pasado por varias épocas, ¿no? En cuanto a jugador. Ahora sí que, como ha pasado muchas veces, pues lo típico, envidias, querer que un niño con apenas 7 o 8 años sea un figura del fútbol. Entonces yo creo que planteándose y teniendo calma y pidiéndole al niño lo que cada edad requiere, yo creo que el fútbol es uno de los mejores deportes si se lleva bien, tanto de parte de el entrenador, el coordinador, el director de fútbol base, el club donde estés, como por parte de casa, ¿no? Porque cuando cierras la puerta en casa
el padre que cree tener a Messi o cree tener a Cristiano Ronaldo y tiene simplemente a un niño que quiere jugar a fútbol para divertirse, eso merece un programa entero. Sí, porque a veces hemos visto, y tú lo habrás vivido muchísimas veces, 8, 9, 10 años, promesas, pero llegan a los 13 años y están quemados. ¿Quién falla ahí? Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Cada persona tiene un carácter y como tal sí que tiene que tratarse, ¿no? Yo creo que los entrenadores cometemos muchas veces el error de, dentro de la frase tratar a todos los niños igual, cometer el error de hacerlo, ¿no? Y yo creo que cada niño, como ocurre en casa, pues, tú puedes tener 2 hijos y cada hijo tiene un carácter. En un vestuario de 12 niños, que es lo que ahora se lleva en fútbol 8, entre 12 y 14 niños, cada niño es de un padre y una madre, unas costumbres, a uno alentándole le subes la autoestima y le provocas una reacción positiva, y a otro quizá levantándole un poco la voz, pues esa autoestima se la baja, ¿no? Y yo creo que un cúmulo de toda esa gestión, más la gestión que tiene en casa o la gestión propia del niño, pues puede producir un efecto adverso o positivo, ¿no? Siempre depende de ese cúmulo de circunstancias, de ese puzzle que se junta en esa cabecita de ese chaval, de ese adolescente, de ese hombre, porque hay chavales que se dejan el fútbol en 17 y 18 años cuando están en la parte alta o en un fútbol competitivo. Antes habías dicho una palabra que me ha encantado, y es la autoridad del entrenador, autoestima y la enseñanza. Precisamente este fin de semana, viendo un partido del Barcelona, no sé ni contra quién, pero da igual, una de las grandes figuras del Barcelona, el entrenador la dejó al banquillo porque había llegado 3 minutos tarde a la reunión. Sí. Eso es, para mí, es bueno. Sí, ¿No lo deberíamos de practicar más? Sí, yo creo que el respeto los entrenadores lo ganamos tratando en esa serie de pequeñas cosas a todos por igual, ¿no? Tú no puedes escarmentar o castigar a un jugador de clase media o clase baja, entre comillas, con llegar 5 minutos tarde, con la no convocatoria o con una multa económica, como sea, y si te llega una estrella a esa misma hora, levantando el pie y permitiéndoselo, ¿no? Yo creo que ese trato por igual y ecuánime a todos los jugadores de un vestuario hace ganarte un respeto que quizá con otro tipo de gestos no llegaría, ¿no? Y eso llega al vestuario y te ganas el respeto. Bien, llegó tu etapa, por desgracia, las lesiones. Yo siempre digo que para llegar a ser una figura tienes que tener 3 cualidades. Bueno, primero, y entre ellas está que te respeten las lesiones, que el entrenador le gustes y luego tus cualidades. Pero tus lesiones no te respetaron y dijiste voy a ser entrenador. ¿Cómo fue esa decisión? Pues es una decisión difícil, ¿no? Sí que te ves mermado, en este caso, en mi caso han habido pocas lesiones, porque al final yo solo he tenido el punto débil en la espalda, y cuando ya te operan la segunda vez, pues ya te planteas si vale la pena tanto sufrimiento, sobre todo porque te arriesgas a una lesión mayor o a una posible recaída que puede caer en invalidez, ¿no? Y el bajarte de ese cuidarte 4 días a la semana más el partido 5, a qué voy a hacer ahora con mi vida fuera del trabajo laboral, porque no olvidemos que lo que sustenta la casa, la economía, es lo que te da el trabajo, ¿no? Pero tu vocación o tu pasión, que es el fútbol, te resistes a abandonarla definitivamente, ¿no? Y la manera más cercana o más fácil, entre comillas, de hacerlo, pues es ligarte a un vestuario. En mi caso yo lo tuve claro. Sí que creo que la formación es la base para ser entrenador, ¿no? Habiendo jugado solo a fútbol, no te da ese poder para entrenar. Sí que puedes hacerlo, pero yo creo que como entrenador estás en la obligación de formarte primero para enseñar lo que toca a los chavales, y luego pues es una formación continua que es un no parar, ¿no? Desde que empecé, al final no puedes dejar de formarte, de reciclarte, de ir adecuándote pues a las etapas que te toca vivir, ¿no? Poco a poco. Y la verdad es que al principio es muy duro porque
no tienes padrinos, no tienes ángel, el entrenar fútbol base en ocasiones es poner dinero de tu bolsillo y no recibir nada a cambio. Eso supone que si tu compañera de viaje, en este caso tu mujer, o tu entorno familiar no comparte esa filosofía de vida, pues te ven como un loco, ¿no? Oye, tú tienes que trabajar 10 horas al día, 8 horas al día en tu trabajo, a las 11 de la noche todavía no has vuelto a casa, ¿qué haces entrenando? ¿Qué haces entrenando gratis? Y al final yo he tenido la suerte inmensa de que, aunque no les gusta el fútbol, tanto a mis padres como a mi mujer, han respetado siempre esa pasión, ¿no? Esa dedicación casi exclusiva al balón. Has tocado un tema que me encanta y has puesto el dedo en la llaga, tu mujer. ¿Dónde la conociste? Pues la conocí en un campo de fútbol. Yo jugaba en edad juvenil en un modesto club de Castellón, en el barrio de San Agustín, en el Club Deportivo Sol, que luego se llamó Club Deportivo La Plana, y su tío era árbitro. Ellos vienen de Córdoba, de Palma del Río, y la conocí siendo dos niños. Yo tenía apenas 17 años, iba para 18 y ella tenía 15, ¿no? Y desde entonces, pues eso, al final, flechazo no flechazo, lo típico, el típico periodo de adaptación. Coincidió que mi hermano, que es un año menor que yo, empezó a ser novio de su hermana, siguen casados, y al final hemos caído dos hermanos con dos hermanas, ¿no? La verdad es que es una historia bonita, paradójica, porque se dan muchas circunstancias y muchas connotaciones que al final, pues eso, con el paso del tiempo, pues ya hace 30, nos conocimos en el 88, o sea, imagínate, o sea, muchísimos años. Bueno, hoy en día Juan Carlos, ella con 15 años iría a la cárcel por... Bueno, bromas aparte de todo eso. Bromas aparte. Pero 30 años, tan fantástica es. Sí, tiene su encanto, tiene su carácter, porque Cordobesa. Como una cordobesa es de contrastes, tiene muchísimo carácter. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Al final es una compañera de viaje y en ese camino de la vida, pues eso, tengo dos hijos que al final son fruto de esa relación, y gracias a Dios se han dedicado al fútbol, y en verdad que formamos una familia que yo creo que es una familia bonita. ¿De qué habláis en las cenas? Pues paradójicamente antes no hablábamos de fútbol. Intentamos hablar, pues, de relaciones personales, relaciones de familia y tal, pero también va en picos de qué es lo que nos ocurre, ¿no? Este año se ha dado la mala circunstancia, entre comillas, de que tanto mi hijo mayor Adrián, mi hijo pequeño Naim y yo estamos los tres sin equipo. Intentamos no tratar el tema, pero al final siempre acabamos de lo mismo: dónde vamos a ir a entrenar o dónde vamos a ir a jugar. Y sí que este año se habla más de lo normal. Ya te digo que hasta la fecha hablábamos, pero poco, intentábamos no tocar esos temas. Bueno, aparte de partidos, de fútbol, ¿y qué es importante para tener equipo y eso? ¿Un buen representante? No sé, amistades? ¿Qué pasa ahí? Al final, como te decía, esto es fruto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Yo creo que, como en todas las profesiones del mundo y en todos los mundillos, ¿no? Yo creo que amistades, contactos, porque solo con currículum no sirve. Al final, por desgracia, en el mundo del fútbol se ve más resultados. O sea, te califican o te clasifican por los resultados, e incluso a veces, habiendo obtenido buenos resultados, no se te valora, ¿no? Yo sí que es verdad que en ocasiones sí que he notado esa falta de empatía o de cariño con grandes sacrificios que has hecho, pero al final esto forma parte del mundo del entrenador, ¿no? Al final tú trabajas por ti, por tu equipo, por los chavales, y si trabajas pensando en la palmadita a la espalda, estás muerto en esta profesión, porque no siempre se te reconoce el trabajo, y al final yo creo que es más vocacional. Y cuando dices cómo puedo llegar a ser profesional, es muy complicado, muy complicado. Compañeros del curso de entrenador, tanto nivel 1 como nivel 2, como el nacional, que bajé a hacerlo a Melilla, han sido grandísimos jugadores y no han llegado a ser entrenadores, o no han sido jugadores y han llegado a ser entrenadores, ¿no? Tenemos ejemplo claro del compañero de Sergi Escobar,
que ahora tampoco tiene equipo y pasas por una serie de circunstancias, estar arriba, al año siguiente estás abajo, estás sin equipo, parece que estés condenado un poco al ostracismo y a desaparecer un poco del panorama. Y luego cuando se junta también con la edad, ¿no? Hay una edad crítica, creo que yo ahora tengo 56, están entrando una hornada de entrenadores muy formados a nivel académico, con carreras universitarias, con idiomas, y la tendencia es fichar a este tipo de entrenadores, ¿no? Pero Juan Carlos, ¿no pecarán los presidentes y las juntas directivas de no valorar la experiencia? Sí, por desgracia, a veces ya te digo, a veces los entrenadores que ya tenemos unos cuantos años en banquillos, no te hacen falta que deberían tener más confianza en ti, ¿no? Un poco más de cariño también del sacrificio que habéis hecho. Sí, al final yo lo hablaba con el querido Manolo Clares, con el que tengo una muy buena amistad y he compartido muchísimos minutos. Hace escasamente unas semanas estuvimos en Benassal en un acto con los veteranos del Barcelona y lo hablaba con él. Al final te gusta que te consulten las cosas, aunque luego no te hagan caso, porque eso denota que tu experiencia, tanto por haber vivido momentos, por haber utilizado instalaciones, pues que te consulten las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de jugador necesitas? ¿Qué tipo de jugador ficharías? Vamos a hacer una reforma en el estadio de Almazora. ¿Cómo ves? ¿Qué necesidades crees que vamos a tener? Al final es como si no existiera, ¿no? Y eso te sabe mal porque toda tu dedicación o todo lo que tú has vivido puedes aportar en experiencias, en sentimientos, en sensaciones, en opiniones y no te consultan. Tu mujer no es tan aficionada al fútbol como tú y como tus dos hijos. Cuando ella se ha sacrificado por ti y por tus hijos, trabajando, no teniendo horas contigo ni con tus hijos porque tenían que entrenar, trabajar, ¿qué pasa? ¿Te recrimina algo? ¿Te dice no, qué has hecho? No, nunca. Sí que una parte de tu subconsciente tiende siempre a recompensar, ¿no? Porque, no sé, voy a ponerte un ejemplo así. Cuando llegas a casa, aunque sean las 11 de la noche, si ves platos por fregar, los fregas tú. Porque tú entiendes que sales de casa a las 7 de la mañana para ir al trabajar, acabas a las 6 de la tarde de trabajar, empalmas con la bolsa de entrenar, te vas directamente al campo. En este caso yo he pasado muchos años en Boqueras, Montesudo, te preparas tu entrenamiento, llega un chaval, llega otro chaval, entrenas y llegas a casa a las 11 de la noche. Llegas a casa, en ocasiones ella ya está dormida, o si no, intentas tener pues, lo típico, vida en pareja, conversación y tal, pero te das cuenta de que tu vida en matrimonio es 1 hora al día o 2 horas al día, excepto en los fines de semana, ¿no? Y ese es un sacrificio o una penitencia que tienes que pagar, es una pena que tienes que pagar por dedicarle tanto tiempo a... Eso es lo que envidiamos de la gente profesional, en la que utilizando 7 horas o 8 horas a tu equipo de fútbol, te quedan 7 o 8 horas para disfrutar de la familia, disfrutar en casa. Sí, estos 7 horas tienes que dormir, pero da igual. La última pregunta personal, y Raúl, quítame el micrófono, que no quiero. ¿Quién fue, que la conociste 15 años ella, tú también muy joven? ¿Quién dio el primer beso? Pues sí. Vale, te he pillado. Como no te acuerdas, te enfadará ella. Lo recuerdo, además fue en el portal de su casa, sí. Un beso clandestino. ¿No te hizo la cobra? No me hizo la cobra, no, fue un beso clandestino y la verdad es que ha llovido muchísimo. He tenido que hacer memoria. Amigo, se ha puesto rojo, ¿eh? Sí. Va, dejemos ahora lo que nos interesaba. Entrenador, ¿con qué equipos has estado? Y entrenador también y formador y directivo, ¿cómo has estado? ¿Con qué equipos? Pues cuéntanos. Empecé a entrenar ayudando a Manolo Marmaneu entre mis operaciones al Juvenil B del Burriana, y luego ya empecé entrenando porteros y ya en el fútbol base, ¿no? Recuerdo mi primer equipo de fútbol base federado fue el Club Deportivo Roda, cuando todavía entrenaba en Castellón, en el Grupo San Agustín. Llevé benjamines, alevines
y luego ya pasé al Moreres, a un equipo cadete, he estado en el Alcora en el Juvenil A, he estado en el San Pedro en el Juvenil A, y luego pues ya directamente me dio la oportunidad, a la que siempre le estaba agradecido, a Javier Moyá, que fue el que me pasó de fútbol, digamos, de formación, desde el Juvenil A del San Pedro fiché en el amateur o Almazora B, que acababa de ascender de mano de Pepe Solá a Primera Regional, ¿no? Eso fue en el 2006 y ahí ya me ligué definitivamente al Almazora. Yo llevaba 6-7 años viviendo aquí, yo empecé a vivir en Almazora en el 98 y en el 2006 recibo la llamada de Javier Moyá, me ofrece coger el amateur y le dije que sí. Y a partir de entonces, pues hasta el 2012-2013 en el Almazora. No me renovaron después de la segunda promoción, la directiva que entonces presidía ya Manuel Pesudo. Pasé al Club Deportivo Onda, después del Onda he estado en Nules, he estado en Baidusó, he estado en Cabanes, en San Pedro, en Baidalba y yo he estado una segunda etapa en Almazora con el Pulga del presidente, cuando el Almazora estaba en tercera división, después de la destitución de Nahum Mingol. Nos hicimos cargo Rubén Medall, profesor de aquí en uno de los colegios de Almazora, y casi salvamos al equipo. La verdad es que bajamos descendimos de tercera división por el gol average. Cuando acabó la temporada no pensábamos, pero no se nos renovó y desaparecimos del mapa. Ya nos fuimos a entrenar fuera otra vez de San Pedro, Cabanes, etcétera, y volví en el Almazora cuando la directiva que presidía Esteban Mundina y el director deportivo Javier Blázquez pues contactó con nosotros, ¿no? Directiva nueva, entramos y estuve 2 temporadas, me destituyeron en la jornada 13 de la segunda temporada, cosas del fútbol, hay que entenderlas aunque no las puedas compartir. Y ahora pues he acabado de entrenar San Pedro y Baidalba y actualmente pues en equipo. Ha sido, así dicho, cosa muy rápido, en 2-3 minutos lo he dicho, pero han sido muchísimos años desde que empecé a entrenar. Y en todos esos años has dicho trabajar, entrenar, la familia, ¿la llevabas a rastras? Sí, la verdad es que... ¿Tu mujer estaba siempre contigo apoyándote en todo? Sí, ella la verdad es que no me puedo quejar porque, como te he dicho, para ella ha tenido que ser un sacrificio brutal porque encima no le gusta. O sea, es un deporte en la que ella, cuando hemos hablado fuera de cámaras, que digo yo, odia del fútbol quizá esa competencia insana de tener que llegar... O la que está mal entendida, ¿no? De tener que llegar a cualquier precio, de que a veces esos valores no se tienen, hay envidias, pero ya te digo, eso son como en todos los colectivos, ¿no? Lo que pasa es que ella no comparte esa serie de cosas y después que el juego en sí pues tampoco le agrada, ¿no? La verdad es que ha sido un sacrificio brutal. Gracias a Dios, pues mis chavales desde bien jovencitos empezaron también en el Almazora en el fútbol base, hasta que marcharon a Villarreal. Naim sí que ha estado 12 años en Villarreal, el mayor estuvo 4 o 5, pero al final ha sido todo en torno al balón, siempre. Cuando no han sido con los chavales, ha sido conmigo, siempre. Pero es que hablabas de una cosa y yo la entiendo, o sea, si uno no le gusta un deporte, no puede entender de que hoy estés arriba, o sea, los picos no los puede entender. O sea, dice, bueno, si hoy está arriba, ¿por qué mañana está allá abajo? ¿Tan malo es o tan bueno era antes? ¿Crees que una persona, o sea, la entiendes a tu mujer? Sí, yo la entiendo perfectamente. De hecho, muchas veces no te ríes de algunas reacciones que ella tiene, de algunas frases, pero al final entiendes que es un mundo lleno de contradicciones, ¿no? Que un año te llaman 6 equipos para entrenar y ahora, por ejemplo, en mi caso llevo estos 3 últimos años sin arrancar temporada de inicio, ¿no? Hace 2 temporadas estaba sin equipo y faltando 9 o 10 partidos te llama el San Pedro porque estaba en descenso y te llaman para salvarlo, ¿no? El año pasado estaba sin equipo y en la media vuelta, en Navidad, te llama el Baidalba porque su entrenador tenía que dejar el cargo por temas personales. Claro, ella no entiende cómo vales
para salvar equipos o cómo vales para ir a entrenar a un equipo a mitad de temporada y no vales para el principio, ¿no? O, por ejemplo, un chaval que no tenga equipo o a un chaval que se le da la baja a mitad de una temporada. Hay cosas en fútbol que si no estás dentro del mundillo te cuestan digerir. Y yo lo entiendo a tu señora, porque nunca he entendido, por ejemplo, que un equipo, mitad de temporada, casi finalizando la temporada, esté en descenso, que llame a un entrenador, que ese entrenador lo salve y cuando ha terminado la temporada lo echen a la calle. Esto es increíble y pasa. Sí, ¿Cómo pasa. es posible que pase eso? Pues pasa porque se juntan muchas cosas. Al final, directivas, entrenadores que ya han apalabrado para el año siguiente. Entonces, hay cosas que se te escapan en ese momento. Ya. Yo he tenido suerte, ¿no? Por ejemplo, en estas 2 temporadas siempre me han ofrecido seguir. San Pedro me ofreció seguir, el Baidalba me ofreció seguir. En todos los clubes que he estado, incluso en los que no he acabado bien, he intentado dejar las puertas abiertas porque creo que el fútbol, como me pasa en la vida, es mi filosofía de vida, las puertas las tienes que dejar abiertas, porque puedes tener un intercambio de opiniones o unas opiniones enfrentadas, pero al final somos personas. Hay que entender el error como parte de la vida y hay que entender el error como parte del fútbol, ¿no? Aunque no compartas esa idea, puedes respetarla y pasar página. Lo que pasa que a veces cuesta. Siempre entender una destitución. A mí me han destituido, que es la parte amarga del entrenador. Me destituyeron en Baidusó, jornada, lo que voy a decir no es cachondeo, jornada 13 en Baidusó, me destituyeron en la jornada 13 en Nules y me destituyeron en la jornada 13 en Almazora. Al final de esa jornada 13, cuando pasa y estoy bien, pues estoy contento, ¿no? Hay que entenderlo como parte del fútbol, aunque no lo compartas, sobre todo porque cuando se produce por temas deportivos o a veces por temas extradeportivos, tú esperas del club, por lo menos en mi caso, esa parte de comprensión o esa parte de factor humano que a veces no se produce. Entonces, claro, tú sopesas lo que tú le has dado al club y lo que el club te ha dado a ti cuando te cesan y a veces son indirectamente proporcionales. Es que lo de César, César estaba diciendo, César, dale a César lo que es de César. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz de tu carrera como entrenador? Mi momento más feliz, en cuanto a entrenador, yo creo que... Ya sé que son muchos, pero sí. Dime uno. La primera vez que entrené a mi hijo mayor en el Aleviná, esa fue una. Yo compaginaba entrenador del primer equipo con entrenador de fútbol base. La primera vez que lo tuve como entrenador y la primera promoción con el Almazora 2010-2011. Esa para mí fueron los momentos estrella de mi carrera deportiva. Después, después ya como aficionado, el ver jugar a tus 2 hijos en el Almazora para mí ha sido, y verlos jugar una promoción de ascenso, para mí también ha sido un momento muy, muy especial. ¿Y cómo eres? Ya sabemos cómo eres como jugador, como espectador, pero como padre aficionado a ver el fútbol de los hijos, ¿cómo eres? Pues ¿Pegas al árbitro o no le no, pegas? que va, no. Intento ser calmado. Es una posición, la mía como aficionado, complicada. Porque, sobre todo, y te diré por qué. Primera, como padre, tú intentas separar sentimiento como padre de tu visión como entrenador. Y eso es muy complicado. Tanto a nivel propio, a nivel intrínseco, como a nivel de fuera. Porque la gente te manda inputs, te pregunta, oye, que esta alineación tal. Entonces, te pinchan por un lado para que tú opines como padre y te pinchan por otro lado para que tú opines como entrenador. Y eso a veces te produce unas sensaciones contradictorias, porque tienes que medir muy bien las palabras, porque cada cosa que digas puede ser utilizada o en contra de la directiva o en contra del entrenador, del cuerpo técnico, y eso es difícil de gestionar. Intento ser exigente, con mis hijos exigente, porque los conozco como padre, pero también como entrenador. Entonces, yo sé cuál es su rendimiento, su momento óptimo, y claro, no aceptas que te engañen porque tú sabes cuál es su potencial, ¿no? Pero intento medir lo justo
y no ser tremendamente visceral ni exigente, porque pienso que una mala palabra o un mal gesto les puede marcar. Pero la mala palabra o mal gesto te lo guardas para cuando llegues a casa. No, ese momento lo he intentado inculcar a todos mis jugadores y a los grupos de padres a los que he entrenado. Ese momento es tanto o más importante que el del campo de fútbol, porque el chaval cuando llega a casa necesita la aprobación, la comprensión, el sentirse cobijado, porque a lo mejor dentro del campo no ha sentido ese apoyo o ha salido herido del campo. Entonces tú dentro de casa tienes que darle lo justo, a medida de lo posible, porque si te pasas o te quedas o tienes carencia afectiva o de corrección o de refuerzo positivo, le puedes hacer también mucha pupa al chaval. Es que muchas veces de fuera no entendemos lo que está sucediendo dentro del campo, porque jugadores muy fríos, muy emblemáticos, muy calmados, ha habido un momento en el cual dentro del campo han hecho un gesto. Por ejemplo, voy a poner uno de los que más me han encantado a mí, Zidane, como frío y todo. Pues Zidane en un partido de Italia-Francia fue a un defensa y le pegó con la cabeza al pecho. Y dice, ¿qué habrá pasado para que este señor no podemos meternos dentro del campo, ¿no? Sí, la cabeza del jugador, igual que de una persona de a pie, es un ordenador completamente en funcionamiento, no paran nunca. Dentro de esa cabeza sí que es verdad que en futbolistas o en deportistas de alto rendimiento hay muchas más cosas que se nos escapan a los mortales, entre comillas, pues contratos de publicidad, sponsorización, familia, agente, problemas de renovación, de fichaje, quizá problemas en vestuario, con el club, gente con la que te enfrentas que a lo mejor te ha producido una lesión en otra época y tú intentas no vengarte, pero al final está ahí en una parte de tu cabecita. Hay muchas circunstancias que se nos escapan al resto, ¿no? Pero sí que es verdad. Por eso, cada vez en los cuerpos técnicos, y ahora ya se está poniendo de moda también en categorías de segunda B para arriba, la figura del psicólogo deportivo pues toma más importancia, ¿no? De hecho, los futbolistas de élite es muy difícil que, aparte de no tener su preparador físico, su redactador, no tengan también su psicólogo deportivo. Es muy difícil que no haya un servicio de ese tipo en equipos de élite. Yo antes de... Juan Carlos había nombrado una persona a la cual puede ser que dentro del ámbito del fútbol y de mi gente la quiero con locura, que es Manolo Clares. Manolo, te digo una cosa, Manolo Clares tuve el honor de jugar contra él en veteranos. Cada partido que jugaba con él me costaba 2 o 3 uñas del pie. Yo era portero, 2 o 3 uñas del pie. Sí. Es la jugada suya de córner es... Y luego lo he querido con locura. He llorado con él porque él ha llorado dentro del vestuario. Con los niños es un personaje que no lo podéis imaginar, el amor que él tiene dentro de sí. Un gran personaje, ¿eh? Manolo Clares, o sea... Almazora le puede estar muy agradecida porque ha hecho mucho por nuestro pueblo, por el fútbol. Ha estado dirigiendo. Yo lo conocí primero idolatrando, pues en la época de él, después ya pasó a Alcañiz, han pasado varios delanteros, pero primero como jugador. Luego lo conocí estando él en Alcora, llevando fútbol base en Alcora, a final de los 90. Y cuando entré en el Almazora, ya lo conocía, cuando entré en el Almazora, la verdad es que siempre ha ido conmigo de la mano de delegado. Hemos entrenado en fútbol base, hemos coordinado juntos fútbol 8 y fútbol 11, ha sido un compañero de viaje y de vida, lo creo que vital, ¿no? Con Manolo se aprende hasta durmiendo, sabe más que los ratones colorados y sin ir más lejos, ya te digo, esta última semana compartimos todo un sábado de fútbol. Y solo hay que ver a los veteranos del Barcelona que le rinden una pleitesía brutal, ¿no? Estuve Zubiría, Asensi, Calderé, Milla, Roberto Fernández, y si tú vieras la alegría que tienen con él y la pleitesía y el respeto, es brutal. Ahí percibes que uno no ha estado en el fútbol de paso
Y al final yo creo que en la vida tampoco, porque a Manolo tiene su carácter, tiene ese vozarrón que lo caracteriza, pero todos los niños que han pasado por la escoleta lo idolatran, ¿no? Y como tú decías, yo creo que en el Almazora ha hecho un papel brutal. Yo creo que dos personas fundamentales en la historia reciente del Almazora, para mí, Manolo Clares y Ramón Brock, que actualmente ha vuelto a entrenar al Amateur B, quien ha sido masajista, entrenador, presidente. Yo creo que son dos personas muy ligadas a la historia de la Almazora y que merecen pues, un grandísimo homenaje. Por deciros un detalle, a Manolo Clares, una de las personas que le dijo que le tenía manía, digo, te odio, que le decía, entre comillas, y eso, era el Suret, Vicente el Suret. ¿Y sabéis por qué? Porque Manolo Clares, el Suret es valencianista a tope, del Valencia, y Manolo Clares le marcó 5 goles en un partido al Valencia. Te odio. Sí, sí. Sí, marcar 5 goles, los que hasta en un amistoso fútbol, es prácticamente imposible. Es muy difícil y más en élite, porque que puedas hacerlo en tercera regional, segunda regional, que es fútbol aficionado, incluso en semiprofesionales es complicado, en profesionales pues ya no te digo. Estamos hablando de Madrid-Valencia, cuando el Valencia era el Valencia. Sí, sí, la verdad es que es un hito y yo creo que forma parte ya pues, de la historia del fútbol español. Manolo, Juan Carlos y yo te queremos. Vale. Sí. Bien, ¿cómo ves tu futuro? Pues la verdad es que intento no mirar más allá de lo más cercano, ¿no? Al final, ese miedo o ese temor al futuro te puede producir un sentimiento encontrado. Sí que, no voy a esconderme, sí que he pasado un verano jodidillo, ya no solo por el hecho mío, sino por tener a los 2 hijos sin equipo. Son veranos atípicos, ¿no? Primera porque no tienes la pretemporada que preparar, no hay amistosos, es un verano con mucho tiempo libre y eso para la gente que nos dedicamos al fútbol es muy difícil, ¿no? Tener un mes de agosto libre con ocio vacacional es un mes atípico y ahora pues nada, al final toca ser entrenador pasivo en cuanto a tienes que ver entrenamientos, tienes que formarte, tienes que ver partidos, tienes que conocer la categoría en la que te has movido, en mi caso en Liga Comunitat o Primera Regional, y tienes que intentar ver el máximo número de partidos y estar en contacto con la gente, ¿no? Al final el patrimonio, creo, de los entrenadores son los jugadores, tienes que tener contacto con todos, con los que crees que son afines, con los que no, tener contacto con clubes, estar preparado para el momento que ellos te digan saltar y no queda otra. O sea, intento no ver más allá para no provocarme yo mismo sentimientos que sean contradictorios, ¿no? O que sean negativos. Juan Carlos, pero estaba pensando, un entrenador, por lo que has dicho de preparar la pretemporada, yo me preparo mi equipo para un 5-3-2, por decirlo, 5-3-2 y preparo ese equipo. Resulta que va mal y a mitad de temporada entra Juan Carlos que le gusta el 3-4-3. ¿Cómo se puede coordinar un equipo así? Es muy complicado, ya te digo, me tocó, yo creo que la primera vez que fui a un equipo, una vez ya empezado, fue el San Pedro, 2017. Luego fue el Cabanes, 2019-2020, ahora ha sido el San Pedro hace 2 años y el año pasado fue el Vaidalba, ¿no? Y al final te toca reestructurar algo que ya está hecho, ¿no? Ahí tienes que medir, y es muy difícil, tienes que medir el paso justo en ganar la autoridad y ganar la credibilidad. Yo creo que eso pasa primero porque los jugadores te respeten, que crean en ti, y que si haces un cambio sea basado en tu experiencia y en algo real que ellos palpen, porque si haces un cambio drástico, la frase de que en el fútbol está todo inventado, esa es maldicha. En el fútbol no está todo inventado, igual que en todas las profesiones o que en todos los deportes, pero sí que cuando las cosas van mal, cambiar tanto de golpe es muy complicado. Entonces hay que ir poco a poco. Lo primordial es conocer, porque al final los que hacen los sistemas de juego, buenos o malos, son los jugadores. Yo creo que nos haríamos flaco favor los entrenadores
yendo de sobrados o sacando pecho en un equipo que está mal, porque cuando te llaman para corregir algo es porque está mal, ¿vale? Haríamos flaco favor en querer cambiarlo todo y ir con pecho frío y soy el mejor, ¿no? Yo creo que sí que basándote en tu experiencia como entrenador tienes que ir piano a piano, escuchar, que es muy difícil. Eso, cuando tú empiezas de entrenador, crees que lo sabes todo, aunque seas humilde, pero como te decía, el patrimonio nuestro son los jugadores, tienes que aprender a escuchar, a observar y luego a ejecutar, ¿no? Eso va también con la edad. Cuando eres más joven, eres más impulsivo, intentas imponer muchas veces tus ideas, incluso con los reveses y yendo contra viento y marea, pero al final aprendes a temporizar, a escuchar, a observar más, y al final yo creo que la alimentación en cuanto a información viene de dentro a fuera y no de fuera a dentro. Tienes que escuchar más a los jugadores y menos a los de fuera, que al final, ya te digo, en España, como país futbolero, somos 20 millones de entrenadores, todos saben de fútbol. Más 21, que yo también soy. Sí, y al final son situaciones complicadas, pero hay que templar y tener calma. Sí que tienes razón en todo eso. Y ya por lo que veo, que ya tanta importancia tiene casi el entrenador como la psicología de saber ganarse la confianza de los jugadores. Sí, yo creo, a ver, también me he llevado palos, ¿eh? Yo siempre me he posicionado, siempre me he posicionado a favor del jugador. Yo creo que eso, en el transcurso de mi carrera como entrenador, a nivel de autoestima y a nivel mental, ha sido positivo, pero a nivel de trato con directivas tengo mis dudas. Al final, entendiendo siempre a las directivas, ¿no? Es muy difícil en equipos de pueblo, pueblos importantes como Almanzora, que es el equipo decano de la provincia de Castellón, 1914, somos un equipo ya muy mayor, como con equipos pequeños, ¿no? Da igual que tengas 25.000 habitantes que tengas 300 o 400. Al final, la directiva de estos equipos tiene mucho mérito, porque la economía está como está, y sacar a flote equipos, sean proyectos pequeños o proyectos grandes, es muy difícil, ¿no? Entendiendo esa postura, sí que en la parte deportiva pues muchas veces intentas reivindicar que la planificación deportiva es tuya y no de la directiva. Lo que pasa es que ellos ven intereses económicos y tú priorizas el deportivo al económico. Entonces, entendiendo todas esas diferencias, a mí me ha traído más problemas estar siempre a favor del jugador que en contra. Y después, contradictoriamente, a veces no te has sentido recompensado por parte del jugador. Y dices, oye, me he jugado los huevos, perdón, por ti, y luego me voy a otro equipo, te llamo para que me hagas tu favor y no me lo haces. Pero ya te digo, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Al final, como te he dicho ya varias veces hoy, el patrimonio nuestro son los jugadores. Sean benjamines o sean amateurs, siempre. Yo conozco muchas historias del fútbol. Hubo un portero que no era muy bueno del Real Madrid, pero su representante era la mujer. Y ese fichó y le robó y todo eso. A lo mejor habla con tu señora y que te represente. Hombre, con ella tendría equipos y me pagarían más, seguro. Bueno, menos mal que no nos va a ver ni a oír. Bueno, Juan Carlos, hemos llegado al final. ¿Algún mensaje así para todos los amigos que nos están viendo? Pues nada, que compartan esa locura bendita del fútbol. En este caso, ya que estamos en mi pueblo de adopción, en Almanzora, que apoyen al equipo y nada más, que el deporte es sano, que yo creo que el fútbol, que en este caso es mi pasión, pues es mi deporte favorito, y que si pueden, pues que sigan viendo fútbol, sobre todo fútbol base, y si pueden, pues al primer equipo también. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y un último mensaje, amigos, para uno que nos puede estar viendo ahora, de parte de Juan Carlos y mío, y hasta de Raúl, que está por ahí escondido. Manolo Clares, te queremos, en Almanzora te recordamos y te queremos hasta siempre, siempre, y esperamos verte pronto en el Pesudo, o en el Juventud, o en el Boqueras, donde sea, porque todos te quieren. Y a todos vosotros, amigos y amigas, gracias por estar ahí, sed felices, y hasta la próxima. Hasta luego. Are you ready?